Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 9. Capítulo 9. Silus Nicholas. Hola, pequeño. ¿Qué haces aquí? La muchacha con gafas se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja y se agachó, hablándole al chico en un tono suave. Pero el niño simplemente levantó la cabeza tímidamente, le lanzó una breve mirada y la bajó de nuevo, enterrando la cara entre las rodillas. La chica miró a sus compañeras avergonzada. Tras recibir algunos gestos rápidos de ellas, forzó una sonrisa incómoda y dijo en voz baja. Bueno, entonces, la hermana mayor tiene que irse. Nos vemos luego. Con eso, siguió las instrucciones y regresó al grupo para discutir su próximo movimiento. ¿Qué hacemos? No parece fácil hablar con ese chico, y se nos acaba el tiempo. El estudiante noble con la cadena de la estrella plateada se frotó la barbilla pensativo. ¿Cómo manejaban los superiores estas situaciones? Siempre se las arreglaban para llegar a los plus de alguna manera. Incluso con más experiencia, no lo habrían hecho tan fácilmente, ¿verdad? ¿Podrían haber usado Kidm? Pero tenemos que pedir permiso cada vez que hacemos Kidm, así que probablemente no, objetó uno de los chicos. Sin embargo, los ojos del noble se iluminaron ante esa sugerencia. No, piénsalo. Sin duda usaron Kidm. ¿Notas el patrón? Todos los hechizos que pueden usar tienen algo en común. Influyen o confunden la mente del objetivo. No todos los hechizos funcionan así, pero algunas técnicas de Bakun pueden manipular sutilmente las emociones. Quizás ese sea el truco. Usan uno para aumentar la compenetración. Su entusiasmo crecía a medida que hablaba, convencido de haber descubierto el secreto. Desafortunadamente, Tenshin rápidamente apagó su entusiasmo. Entonces dime, ¿alguien aquí conoce realmente un Kidm como ese? Y después de un largo silencio, la respuesta obvia fue que nadie lo hizo. Si alguno de ellos conociera tal hechizo, ya lo habría dicho. Todos intercambiaron miradas incómodas y luego, inevitablemente, sus miradas se dirigieron hacia el grupo de Ichirm. O más precisamente hacia Shimin Yoruichi. Como próxima líder del clan Shimin, su destreza Kidm era legendaria entre los nobles. Algo así sería un juego de niños para ella. Señora Yoruichi, ¿conoce usted el Bakun N16? ¿Sello del dios hechicero? Nos vendría muy bien su ayuda. PD. Bakudo no Canon. ¿Bakun N. grados 16? Preguntó Yoruichi con curiosidad mientras le entregaba un fragmento de hierro a Ichirm. Ella y Urahara se giraron hacia los estudiantes. Ichirm, encárgate tú. Interrogación de cierre. Ichirm parpadeó confundido. Espera, ¿por qué yo? Te preguntan a ti, Yoruichi. No puedo lanzarlo sin el conjuro, murmuró. Hazlo tú. Interrogación de cierre. La confusión de Ichirm se profundizó. ¿Me estás diciendo que no puedes saltarte el encantamiento para un Bakun de nivel 16? Yoruichi se crispó ligeramente, apretando los dientes. Omitir encantamientos no es fácil, lo sabes. No todos son prodigios como tú. Normalmente, un Shinigami solo puede lanzar hechizos sin encantamientos y el hechizo está muy por debajo de su nivel o si lo domina a la perfección. No es algo que podamos hacer con todos los Kidm. Suspiró Ichirm. Realmente no podía entender su lucha. ¿Kido fue realmente tan difícil? Aún así, sabía que era mejor no discutir. Levantó la mano derecha hacia la chica con gafas a lo lejos, juntó los dedos índice y medio, con el pulgar extendido y los demás dedos curvados hacia adentro. Con la palma hacia afuera, habló con calma. Bakun 16. Sello del dios hechicero. Un suave brillo onduló en el aire. Luego bajó la mano, sacudió el polvo de su bolsa y reanudó la recolección de piedras y trozos de metal. Durará 1 hora, dijo con naturalidad. Incluso sin el cántico, es más que suficiente para ese niño. El trío continuó hurgando como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, el resto de la clase se quedó paralizado. Bakun 16 y sin encantamiento y... ¿Qué clase de monstruo era este tipo? Solo había estado estudiando durante 1 año. En ese momento, finalmente entendieron por qué Ichirm siempre andaba cerca de Yoruichi y Urahara. Esto no era ascenso social. Era un genio que reconocía al genio. El noble con la abrazadera de cadena estelar apretó los puños, respiró hondo y se tragó su frustración. Muy bien, dijo. Intentémoslo de nuevo. Piensen en cómo guiar la conversación. Sí. Respondieron los demás.
Mientras el grupo de chicas comenzaba su segundo intento, la bolsa de Ichirm, ahora gris oscura por la suciedad, estaba llena hasta el borde. Él, Urahara y Yoruichi hicieron una señal a su maestro y luego se alejaron del grupo principal, deteniéndose a cierta distancia. Se agacharon juntos en círculo mientras Ichirm comenzó a descargar el contenido de su bolsa, colocando cuidadosamente piedras, fragmentos de metal y pedazos de madera en el suelo. Hierro, piedra, madera, ¿qué estás haciendo?, preguntó Urahara con ojos brillantes de curiosidad. Después de un año de conocer a Ichirm, ya comprendía el núcleo de su alquimia. La ley de intercambio equivalente. Todo lo que fue creado tuvo que formarse a partir de estas materias primas. Nada surgió de la nada. Así que estaba ansioso por ver lo que Ichirm crearía esta vez. Ya verás, dijo Ichirm con una sonrisa. Te prometo que te dejará boquiabierto. Sacó un guante grabado con un círculo de transmutación y se lo puso en la mano derecha. Los círculos de transmutación eran una de las condiciones esenciales para realizar la alquimia. Solo un puñado de alquimistas, que habían pagado inmensos precios personales, podían realizar una transmutación sin círculos. Para todos los demás, el círculo era obligatorio. Para facilitar el combate o el trabajo de campo, la mayoría de los alquimistas llevaban sus círculos personales grabados en objetos portátiles. Los experimentados generalmente tenían 2 o 3 en todo momento. Algunos incluso tenían hasta 7 u 8. La superficie no importaba. La ropa, los relojes de bolsillo e incluso partes del cuerpo podían usarse como medio. Ichirm una vez luchó contra un lunático que tenía grabado su círculo en su lengua. Uno apenas sobrevivió a esa misión. Tuvo que abandonar la captura y matar al objetivo. Él sobrevivió, pero la misión fracasó. Su propia costumbre era inscribir sus círculos en los guantes y, a veces, agregar microcírculos a su cuello o mangas como respaldo. Pero en este mundo, la sociedad de almas, aún no había comenzado a adaptarlos. Sus matrices del mundo humano no funcionaban correctamente aquí. Todo en la sociedad de almas estaba compuesto de Reishi, no de materia ordinaria. Hasta que descifre esa diferencia, su Kidmo aún superará su alquimia en poder. Pero ahora solo estaba experimentando. Extendió su mano enguantada sobre los materiales reunidos, cerrando los ojos y canalizando cada gramo de su atención hacia el círculo. ZZZZT. Una oleada de electricidad crepitó a través de las líneas y la luz se encendió en el círculo de transmutación mientras los materiales debajo comenzaron a cambiar y fusionarse. Modelado de metales. Transmuta. Talla de madera. Transmuta. Refinación de pólvora. Transmutar. Montaje final. Transmutar. Cuando la luz se desvaneció, un revólver de cañón largo brilló en la tierra bajo su palma. Ichirm abrió los ojos y una leve sonrisa tiró de sus labios. Por primera vez en este mundo, había demostrado con éxito su habilidad del viejo mundo. Alquimia de armas de fuego. El marco pulido del revólver captaba la luz del sol. Buen trabajo, murmuró para sí mismo. Y en lo más profundo de su memoria, una voz resonó, mitad orgullosa, mitad burlancia. Maldita sea. Cómete esto, bastardo. Por Silus Nicholas, el alquimista de armas. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 10. Capítulo 10. El futuro. La transmutación fue un éxito. El rostro de Ichirm se iluminó con una radiante sonrisa mientras recogía el producto terminado y lo examinaba con satisfacción. ¿Qué es eso?, preguntó Urahara con curiosidad, mirando más de cerca. Una pistola, respondió Ichirm, haciéndola girar con destreza en su dedo antes de apuntar a un trozo de madera que sobresalía del suelo. Un arma avanzada, y la que mejor usaba en vida. ¿Un arma? Entonces esto es un arma. ¿Cómo funciona? ¿Cómo esto? Y estallido. Un crujido agudo partió el aire. Las pupilas de Urahara y Yoruichi se contrajeron al ver el agujero aparecer en el bloque de madera de varios metros de distancia. Demasiado rápido, tan rápido que ni siquiera sus ojos pudieron captar el movimiento de la bala. ¿Así que eso es y un arma del futuro?, murmuró Urahara, asombrado. ¡Qué velocidad tan increíble! Yoruichi cruzó los brazos bajo el pecho, ladeando la cabeza pensativa. Es impresionante, pero también es fácil de esquivar. Si tu oponente reacciona más rápido que quien dispara, un Shumpo lo evitaría fácilmente. Ichirm rió entre dientes. Cierto. Aún no es perfecto, pero se puede mejorar. Enfundó el revólver y empezó a colocar más materiales en el suelo. No se conformaba con fabricar una sola arma. El revólver era simplemente su creación más familiar, no la más poderosa.
Tras reencarnar en el mundo de Fullmetal Alchemist, Ichirm reflexionó durante mucho tiempo sobre su futuro. Ese mundo era peligroso, y aunque la alquimia era extraordinaria, seguía siendo, en esencia, una forma de ciencia. No estaba seguro de poder dominar la alquimia hasta su máximo nivel, por lo que buscó algo con un inmenso poder de combate que no dependiera demasiado de la compleja teoría de la transmutación. Naturalmente, al provenir de una sociedad moderna, lo primero que le llamó la atención fue el arma. Las armas de fuego no eran raras en ese mundo, pero curiosamente, pocos alquimistas se especializaban en ellas. Ichirm nunca entendió por qué, pues para él, eran la combinación perfecta. No podía garantizar un talento excepcional en la alquimia pura, por lo que eligió un camino más seguro y pragmático. Y los resultados le dieron la razón. En esa vida, su habilidad alquímica se había fortalecido tanto que casi lo calificaba como alquimista estatal, y su destreza en el combate, potenciada por su dominio de las armas de fuego y el combate cuerpo a cuerpo, lo convertía en un auténtico alquimista de armas. El revólver fue la primera arma de fuego que transformó. En su vida original, había sido un hombre común y corriente, ni siquiera un entusiasta de las armas, apenas capaz de nombrar modelos, y mucho menos de entender sus mecanismos. El revólver era simplemente el arma que mejor entendía, así que después de incontables experimentos usando la alquimia, reprodujo uno con éxito y desde entonces ha continuado refinando su diseño. Ahora, su próximo objetivo era crear un arma mucho más famosa: la Desert Eagle. Aunque poco práctica en combate real, la tremenda potencia y el icónico diseño de la Desert Eagle la convirtieron en un arma legendaria. Como alquimista de armas, Ichirm no pudo resistirse a recrearla. Aunque el arma era notoriamente pesada y difícil de manejar, la alquimia podía superar fácilmente esas debilidades. Por ejemplo, el peso podría ignorarse llevando solo sus partes esenciales y transmutando el resto cuando fuera necesario. El retroceso podía mitigarse reforzando su cuerpo mediante autotransmutación. A menos que el retroceso le volara la mitad del torso, era manejable. Precisión y mantenimiento. Solución perfecta mediante retransmutación instantánea. Y lo más importante, simplemente se veía genial. El único inconveniente era la munición. Su pólvora improvisada carecía de la potencia explosiva necesaria para las balas de la Desert Eagle. Aún así, Ichirm estaba rebosante de alegría mientras guardaba cuidadosamente el revólver y la Desert Eagle. El viaje había superado con creces sus expectativas. Solo faltaba convencer a su instructor para que le permitiera convertir espiritualmente las dos armas para usarlas en la sociedad de almas. Entonces, esta excursión de entierro de almas sería un éxito rotundo. Por el contrario, el entierro del alma del otro equipo no iba tan bien. Gracias a la ayuda de Kid de Ichirm, se ganaron la confianza del joven, pero el verdadero problema vino después. El arrepentimiento persistente del niño provenía de una escultura de madera rota. Deseaba desesperadamente arreglarla. Ese simple deseo era la obsesión que lo mantenía atado a este mundo. ¿El problema? La escultura era solo una baratija que encontró al borde del camino. No tenía ningún significado real más allá de su terquedad infantil. Eso, pensó Ichirm con un suspiro, era por lo que le disgustaba tratar con niños. Nunca se sabía por qué se obsesionaban con cosas tan insignificantes. Los estudiantes estaban desconcertados. Incluso entre los primeros 30 hechizos que Ichirm había aprendido, no había ninguno apto para reparar objetos físicos. Quizás existían hechizos de mayor nivel para eso, pero estaban fuera de su alcance. Después de todo, cuanto mayor sea el número Kidm, mayor será exponencialmente el poder, y también la dificultad. Algunos Bakum eran tan fuertes que incluso podían funcionar como ataques letales. Por ejemplo, uno de los Kidm prohibidos más notorios involucraba detener el tiempo mismo. Si un maestro pudiera controlarlo con la suficiente precisión como para detener el tiempo para un solo órgano, se convertiría en un arma aterradora. Y el Kidm de nivel 99 podía destruir directamente los objetivos en lugar de contenerlos. Pero ese poder conllevaba una complejidad inimaginable. La mayoría de los Shinigamis de la Sociedad de Almas solo dominaban hechizos entre el nivel 30 y el 40. Cualquier nivel superior solía estar reservado para los oficiales. Así que arreglar la escultura estaba claramente fuera de cuestión. Ichirm podría haberlo reparado fácilmente mediante la alquimia, pero eso frustraría por completo su entrenamiento de entierro de almas. Su tarea no era cumplir deseos persistentes. El deber de un Shinigami era guiar a las almas al más allá, no concederles un cierre en el sentido humano. Esa distinción importaba.
La verdadera prueba fue si los estudiantes podían darse cuenta de eso por sí solos. Ichirm sospechaba que les costaría liberarse de su mentalidad actual. Era difícil ver el panorama general estando atrapados en el presente. E incluso si lo hicieran, necesitarían una solución humana, a diferencia del incidente anterior, donde recurrieron a la ilusión de Kid para engañar a un alma y lograr la paz. Eso era demasiado peligroso. Cada ilusión proyectada dejaba un rastro de inestabilidad en el equilibrio espiritual. Una amenaza potencial que algún día podría resurgir. Mientras los estudiantes seguían discutiendo en círculo sobre cómo arreglar la escultura, Ichirm suspiró. Caminó unos pasos, dibujó la Desert Eagle y comenzó a desmantelarla pieza por pieza, luego a volver a armarla, y luego a desarmarla nuevamente, cada vez más rápido. Este tipo de simple repetición entrenó su velocidad de transmutación. Y ahora que entendía el Kidm, cada reconstrucción inspiró sutiles mejoras en el diseño. No creía que las armas de fuego no tuvieran cabida en el mundo Shinigami. Las balas tradicionales algún día podrían no lograr siquiera arañar los cuerpos espirituales, pero ¿qué pasaría si se combinaran con Kidm? Pensó en ejemplos, como la resurrección de la primera espada, que se manifestó como armas gemelas. Una disparaba ceros rápidos y más débiles, mientras que la otra lanzaba ráfagas más lentas y devastadoras. Ese era un camino posible. Otro era el Bankai de Soifon. Pura amplificación de la potencia de fuego mediante la energía espiritual concentrada. Había innumerables posibilidades. Y entonces, Ichirm no tenía intención de rendirse. Después de todo, esto era algo que había pasado décadas perfeccionando. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 11. El camino por delante. 3 días después, Ichirm regresó a la Sociedad de Almas, radiante de emoción, mientras sus compañeros de clase caminaban a su lado, abatidos y desanimados. Desafortunadamente, aunque finalmente se dieron cuenta de su error durante el ejercicio de entierro de almas, tardaron demasiado en hacerlo. Para cuando corrigieron su enfoque, los miembros de la 13ª División ya habían intervenido para terminar la purificación. En realidad, el método había sido simple. Solo necesitaban usar un hechizo Kidm con leves propiedades hipnóticas para comunicarse con el niño y persuadirlo de que liberara su apego, en lugar de cumplir su deseo directamente. La mayoría de los entierros de almas se hacían de esta manera. Solo en casos excepcionales, como el de la niña de antes, los Shinigamis ayudaban a cumplir el deseo. Como resultado, su primer Cosmo oficial se consideró un fracaso. Sin embargo, ni el instructor ni la 13ª División parecieron particularmente decepcionados. Después de todo, nadie esperaba el éxito desde el principio. Realizar un entierro de almas no era algo que se pudiera lograr solo con fuerza o habilidad. Requería comprensión, empatía y humanidad. En comparación con ellos, Ichirm había alcanzado un éxito tremendo. No solo había recopilado datos físicos del mundo humano, sino que también había logrado transmutar espiritualmente sus 2 armas fabricadas y traerlas de vuelta a la Sociedad de Almas. Esto fue un avance monumental. La alquimia operaba según los principios de comprensión, descomposición y reconstrucción. Estas 2 armas transmutadas por el espíritu servían ahora de puente. Una conexión entre la alquimia de armas de su antiguo mundo y la alquimia del Reishi que desarrollaba en la Sociedad de Almas. Esto aceleraría enormemente el progreso de su investigación. Para Ichirm, nada importaba más que los avances en la alquimia del Reishi, pues esa era la base de su poder. Cuanto más fuerte se hacía su alquimia de Reishi, más rápido crecía su presión espiritual y más fácil le resultaba dominar el Kidm. Si lograba desarrollarlo hasta su forma definitiva, en este mundo construido sobre el Reishi, algún día podría hacer realidad el concepto de invulnerabilidad absoluta. Después de regresar a la Sociedad de Almas, su instructor pasó lista, les recordó la hora de su próxima lección y despidió a la clase. Ichirm inmediatamente rechazó todas las invitaciones para celebrar y se dirigió directamente a su dormitorio. Tenía que registrar los datos en su mente antes de que se le escapara algo. Aunque convertirse en Shinigami había mejorado mucho su memoria, no era infalible. Como decía el viejo refrán, no hay memoria mejor que un registro escrito. Tomar notas era la disciplina más básica de cualquier alquimista. Al mismo tiempo, planeó intentar recrear las 2 armas de fuego transmutadas con Reishi dentro de la Sociedad de Almas y reorganizar su hoja de ruta para el futuro. Esa noche, tras terminar sus registros de datos, Ichirm extendió una hoja en blanco sobre su escritorio. En la parte superior, escribió en caracteres grandes. Alquimia del Reishi y debajo de él, escribió varias categorías. Transmutación corporal Reiatsu armamento.
Hizo una pausa para pensar y luego agregó transmutación humana, solo para tacharlo después de un momento de vacilación. Ahora no era el momento. La transmutación corporal y la transmutación humana eran cosas muy diferentes. La primera implicaba alterar o reforzar el cuerpo físico, generalmente con fines curativos o de mejora. Era una disciplina legítima. Pero la transmutación humana era un tabú absoluto. Se refería a los intentos de resucitar a los muertos o crear vida misma, actos que violaban la ley. Y Chirm conocía los fundamentos. Incluso podía dibujar un círculo de transmutación humana rudimentario, aunque nunca se había atrevido a usarlo. Pero este mundo era diferente. Si su hipótesis era correcta, la transmutación humana podría dejar de ser un sueño prohibido para convertirse en una posibilidad real. Aún no. Estaba lejos de intentarlo. Así que lo volvió a tachar. Luego dibujó un círculo al lado de Reiyatsu, marcándolo como un área de investigación en curso pero secundaria. Con Reiyatsu, se refería específicamente al desarrollo de alimento espiritual, nutrientes a base de Reishi, que pudieran fortalecer el Rei-Ryoku directamente. Ese tipo de progreso requeriría tiempo, innumerables pruebas y resultados inciertos. Tendría que quedar en segundo plano por ahora. Luego, debajo de transmutación corporal, dibujó un triángulo. Su símbolo para un enfoque de investigación prioritario. La transmutación corporal era esencial para mejorar su acuda y su resistencia general. Ya había encontrado un método prometedor y, en pocos días, pudo comenzar los experimentos formales. Finalmente, rodeó la palabra armamento varias veces. Este era su principal objetivo. Si bien las armas de fuego no eran particularmente poderosas en la sociedad de almas, representaban la cristalización de las técnicas alquímicas de su vida anterior. Comprender la estructura de las armas transmutadas por el espíritu podría hacer avanzar dramáticamente su alquimia Reishi. Después de pensarlo un momento, agregó dos categorías más además de alquimia Reishi. Zanpakuto y Kidm. Bajo el mando de Zanpakuto, se diversificó. Shikai. Zanjutsu meditación Zanpakuto. Dudó y luego añadió alquimia después de la meditación Zanpakuto. En realidad, el Zanjutsu debería haber sido una rama independiente, igual que la propia Zanpakuto, pero Ichirm era dolorosamente consciente de su falta de talento con la espada. Así que lo colocó por debajo del Shikai, considerándolo parte de su camino hacia la comprensión del desenganche de su espada. Después de pensarlo, tachó Zanjutsu por completo. Seamos sinceros, pensó con ironía, no tengo talento para la esgrima. Tendría suerte si comprendiera algo. Solo dejó la meditación Zanpakuto y la alquimia. La meditación Zanpakuto era su rutina diaria. Eso era obvio. Pero la conexión con la alquimia lo intrigaba. Si pudiera comprender los principios subyacentes detrás del poder de un Zanpakuto, tal vez podría encontrar una manera de lograr Shikai o incluso Bankai sin depender de la espada en sí. En otras palabras, abandonar la habilidad del arma y fortalecer su Rei-Ryoku puro. Esa idea tenía potencial. Después de todo, nadie podía predecir la forma que tomaría su Zanpakuto tras el Shikai. Recordó al bruto calvo de la 11ª división de la línea temporal original, cuya hoja sellada era una espada, cuyo Shikai se convirtió en una lanza y su Bankai en 3 enormes espadas. ¿Cómo se suponía que alguien podría dominar 3 estilos de lucha completamente diferentes con una sola arma? Para algunas Zanpakuto M, podría ser más práctico seguir un camino independiente de sus habilidades. Aún así, de ser posible, Ichirm esperaba que su propia Zanpakuto M despertara con algo abrumadoramente poderoso. Bajo la dirección de Kidm, dudó antes de escribir 3 etapas. Estudiar Kidm, desarrollar Kidm, innovar técnicas Kidm. Después de pensarlo un poco, trazó una línea sobre desarrollar Kidm y rodeó con un círculo innovar en técnicas Kidm. Aprender Kidm no requería explicación. Solo había llegado al nivel 30. Lo importante era perfeccionar las técnicas. Decidió que desarrollar hechizos Kidm completamente nuevos era inútil por ahora. El sistema existente ya lo cubría todo, desde la curación y el apoyo hasta el ataque, con Bakudm, hechizos de vinculación, y Adm, camino de destrucción, alcanzando el número 99 cada uno. El catálogo era vasto y refinado. Rara vez había necesidad de nuevos hechizos a menos que nos enfrentáramos a circunstancias extraordinarias. Lo que realmente merecía investigación era la técnica. La aplicación de Kidm. A pesar de todo su poder, Kidm sufría en combate real debido a la larga duración de los conjuros. Ni siquiera el lanzamiento sin conjuros solucionaba por completo esa limitación.
Ichirm creía que su talento Kidm se aprovecharía mejor para dominar y desarrollar métodos de lanzamiento prácticos, en lugar de inventar nuevos hechizos. Una vez que terminó de escribir, Ichirm se reclinó y repasó sus notas. Cuando estuvo seguro de que sus objetivos estaban claramente definidos, chasqueó los dedos. El papel se desintegró en innumerables partículas brillantes de Reishi, que se dispersaron por el aire. Su plan ya estaba grabado en su mente. Conservar las notas solo supondría el riesgo de filtrar información. No había otra razón para dejarlas allí. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 12. Capítulo 12. El nombre Ichirm y mi nombre es Id y mi nombre Ichirm, mi nombre Id y mi nombre Id. Te he estado esperando Ichirm y un rayo de luz matutina se filtraba por la ventana de su dormitorio. Ichirm abrió lentamente los ojos, con un rastro de melancolía en su mirada. La voz que resonaba en su alma se había desvanecido por completo. Sabía exactamente qué era. La voz del espíritu de su Zanpakuthn. Según lo que les habían enseñado en la Academia de Artes Espirituales Shinem, alcanzar el punto en que se podía oír la voz de su espada significaba que estaban cerca de alcanzar el Shikai, la primera liberación. Pero cerca era un concepto relativo. La historia había visto a muchos Shinigami atrapados en esta misma etapa durante décadas, incluso siglos. Ichirm se sentó y pasó suavemente sus dedos por la Zanpakuthn que descansaba a su lado. ¿Cómo? Murmuró, ¿puedo distinguir tu nombre claramente? Bostezó Urahara, estirando los brazos por encima de la cabeza. ¿Por fin escuchaste la voz de tu Zanpakuthn? ¿Te dijo su nombre? Sí, lo hizo. Pero no lo oí con claridad. ¿Qué crees que me estoy perdiendo? Ni idea, dijo Urahara, rascándose la barbilla. Cada persona es diferente. Cuando escuché el mío, capté el nombre al instante. Pero en tu caso, quizás sea por tu alquimia. Ichirm se congeló por un momento, luego bajó la cabeza pensando. Ahora que Urahara lo mencionó, recordó un suceso de los registros originales de la Sociedad de Almas. Un tal Kungaku Chiki había experimentado algo inquietantemente similar. Tras dejar de confiar en su propia Zanpakuthn, tanto él como su espíritu de la espada, Muramasa, dejaron de oírse. Entonces, ¿eso significa que no confío en ti? ¿O que aún no me has reconocido? No sabía la respuesta. Quizás la culpa estaba en él mismo, quizás en la espada, o quizás en ambos. Ichirm negó con la cabeza, desechando el pensamiento. No tenía sentido darle vueltas. Se levantó y empezó a vestirse. Ya habían pasado 3 días desde su regreso del mundo humano. Durante esos 3 días, la academia había finalizado los arreglos para el nuevo semestre y para Ichirm, una nueva etapa de entrenamiento estaba por comenzar. Prácticas en cuarta división. El programa de pasantías de división era una regla que rara vez se invocaba en la academia. Estudiantes excepcionalmente talentosos podían postularse para entrenar temporalmente dentro de una división real del GOTE y 13 para experimentar operaciones del mundo real mientras seguían inscritos. En teoría, era una oportunidad increíble. En la práctica, nadie la había aprovechado. Los requisitos eran demasiado estrictos. Solo calificaban los estudiantes con un potencial notable, y estos solían saltar de curso. Quien no pudiera saltar de curso no podía alcanzar el umbral. Por lo tanto, la cláusula se convirtió en poco más que una nota decorativa al pie de página en el reglamento. Solo Ichirm y sus 2 infames compañeros, Urahara y Yoruichi, tenían la habilidad y el tiempo libre para explotarlo. Cuando Ichirm se topó con la regla en la biblioteca de la academia, la aplicó de inmediato. Para él, la cuarta división era el paraíso para estudiar transmutación corporal. La transmutación corporal, después de todo, se inclinaba hacia las artes curativas. La mejora de combate era solo un subproducto, una rama desviada. La cuarta división estaba llena de experimentos pacientes esperando su amable atención. No podría haber pedido un mejor laboratorio. Mejor aún, a diferencia de su vida anterior, aquí no había restricciones. En su antiguo mundo, las instituciones médicas siempre desconfiaban de los alquimistas, lo que limitaba sus investigaciones. Pero aquí, sonrió sombríamente. Jejeje, PFF. Urahara rápidamente le arrojó una almohada directamente a la cara. ¿Qué demonios te imaginas? Arruinarás tu reputación antes de que empiece tu primer día. Llegar tarde a tu primera tarea no dejará una buena impresión. Sí, ya lo sé, espera, ¿Cómo es que estás listo tan rápido? Ichirm parpadeó, genuinamente sorprendido. Se habían despertado al mismo tiempo, pero por alguna razón Urahara ya estaba completamente vestido.
Normalmente, todavía estaría medio dormido, disfrutando de al menos 2 rondas más de solo 5 minutos más. Oh, Yoruichi y yo tenemos que regresar un rato, respondió Urahara, ajustándose el sombrero. Parece que se está gestando un disturbio en la sociedad de almas. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Si te encuentras con un enemigo, libera todo tu reiatsu inmediatamente. Te encontraremos enseguida. Entendido. Cuídate. Al irse Urahara, Ichirome entrecerró los ojos, pensativo. Tenía algunas conjeturas sobre este supuesto perturbación. Recordó a Mgaku Chiki, descrito en los registros como un prodigio shinigami de siglos pasados. Dominó el Bankai mientras aún estaba en la academia y ascendió rápidamente en la jerarquía tras innumerables victorias en la represión de levantamientos de Shinigami rebeldes. Shinigami rebelde. Múltiples rebeliones. Si eso era cierto, la sociedad de almas de esta época distaba mucho de ser pacífica. Y, a juzgar por la cronología, era muy posible que Ichirm pronto se cruzara con ese mismo hombre. Aún así, no estaba preocupado. Incluso si las cosas se ponían caóticas, no tenía nada que ver con un simple estudiante de academia como él. Además, su fuerza de combate ya estaba a la altura de la de un oficial sentado promedio, y con su dominio del Kidm, quizás incluso mayor. Cada división contaba con entre 30 y 50 puestos, dependiendo del tamaño, aunque el estándar mínimo era uniforme. Por encima de ellos solo estaban los tenientes y capitanes, los verdaderos pilares del Gote y 13. Mientras los capitanes no vinieran personalmente a buscarlo, no tenía nada que temer. Y si lo hicieran, bueno, aceptaría su destino. Después de ordenar, Ichirm salió de la Academia Shin y se dirigió directamente al cuartel de la cuarta división. En su camino, los Shinigamis que patrullaban lanzaban miradas curiosas al joven con el impecable uniforme blanco de la academia. Algunos susurraban entre sí, preguntándose quién era. Ichirm ignoró la atención, siguiendo el mapa que le había dado su instructor hasta llegar a su destino. Metió las manos en los bolsillos, respiró hondo para recomponerse y entró. Había imaginado muchas posibilidades para este momento. Tal vez la propia capitana Uno Ana Retsu le daría la bienvenida personalmente, guiándolo con gentil paciencia a través de las técnicas de curación Kidmikaidm. O tal vez un grupo de hermanas mayores amables y entusiastas se reunirían a su alrededor, ansiosas por mostrarle cómo funciona todo. Como alternativa, podrían asignarle deliberadamente trabajos domésticos para poner a prueba su humildad, pulir pisos, fregar habitaciones, mientras observan en secreto su carácter. O tal vez alguien incluso notaría su potencial con la espada Y. Y bueno, no. Esa última fantasía ni siquiera pasó de la primera línea. En resumen, Ichirm había imaginado innumerables escenarios. Pero la realidad era brutalmente mundana. Un hombre solitario de mediana edad con una cartera blanca lo recibió en la recepción. Salvo una expresión momentánea de sorpresa al ver a un estudiante de la academia solicitando ingreso bajo la antigua regla, el hombre simplemente registró la información de Ichirm como si procesara a otro recluta rutinario. Le entregó a Ichirm una cartera de trabajo blanca a juego y una escoba. Eso fue todo. Sin una gran bienvenida. Sin instrucciones especiales. Solo una escoba. Solo entonces, después de una breve explicación del hombre, Ichirm recordó, la cuarta división también estaba a cargo de las tareas de limpieza diaria. Ichiro se quedó helado. Yo. El mejor y bueno, los 3 mejores genios de la Academia Shinem, reducido a trabajos de limpieza. No es de extrañar que nadie haya solicitado nunca esta pasantía. Apretó los dientes. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Esto es indignante. Murmuró en voz baja. Oye. Niño nuevo. Ladró un Shinigami cercano. Si te mueves más despacio, levantarás más polvo del que limpias. Ichirm exhaló pesadamente, forzando una sonrisa. Lo tengo dijo con los dientes apretados y una escoba en la mano. Así comenzó la humilde carrera del gran alquimista y como el nuevo conserje de la Sociedad de Almas. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 13. Capítulo 13. La situación en un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes. Entre clases y barrer pisos en la cuarta división, el progreso de Ichirm en la alquimia había sido mínimo. Pero no le importó. Sabía perfectamente que este era un primer paso necesario para unirse de verdad a la cuarta división. Al fin y al cabo, ¿cuáles eran las principales funciones de la cuarta división? Limpieza diaria, tratamiento médico, mantenimiento de la salud y respuesta a emergencias.
La mayor parte del trabajo de emergencia requería que corrieran directamente al campo de batalla, y para eso, estar íntimamente familiarizado con el diseño del Seireitei podría salvar innumerables vidas al reducir el tiempo de viaje. Aún así, hoy sería su último día de barrido. Su solicitud, presentada hacía unos días, acababa de ser aprobada. A partir de mañana, sería reasignado a la unidad médica, donde finalmente comenzaría su entrenamiento formal con los veteranos de la división. Ese fue uno de los beneficios de no saltarse grados. Los estudiantes que progresaban en sus estudios, a menos que fueran auténticos prodigios, siempre tenían que empezar desde abajo al incorporarse a una división. Y dada la diferente percepción del tiempo de los Shinigamis, empezar desde abajo podía fácilmente significar 10 o 20 años de trabajo duro antes de obtener reconocimiento. Solo los pasantes de la academia gozaban de un trato especial. Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes no veían tan lejos. Hacer alarde del genio era la forma más rápida de alcanzar fama y fortuna, y en un lugar como el Seireitei, una sociedad arraigada en la nobleza, no era raro que una familia aristocrática acogiera a un joven talentoso bajo su protección, ya fuera como hijo adoptivo o como yerno. Para la mayoría de la gente común, eso fue un ascenso directo a la grandeza. Y como las casas nobles fomentaban esta tendencia social, cada pocos años promovían a un puñado de prodigios prometedores, fueran verdaderamente merecedores o no. Cuando Ichirm entró en el recinto de la cuarta división, lanzó una mirada desdeñosa a la escoba que había dejado en la esquina el día anterior. HMPH. A partir de hoy, murmuró, no volveré a tocar una escoba. Su estatus había cambiado. Tú. Gritó alguien detrás de él. No dejes tu escoba tirada. Devuélvela al trastero. Lo entendí de inmediato. Bueno. Quizás solo una última vez. Después de guardar la escoba, Ichirm se dirigió a su nueva misión. El Departamento de Salud. Dentro de la cuarta división, cada departamento tenía sus propias funciones. Atención médica, curación, logística o controles de salud. Normalmente, trabajaban de forma independiente, pero en caso de emergencia, todos podían ser reasignados a un solo equipo de respuesta a emergencias. De vez en cuando, el capitán o el vicecapitán podían reorganizar al personal al azar para probar la adaptabilidad, por lo que Ichirm incluso se topó con algunas caras conocidas. Aquellos que, como él, alguna vez habían barrido calles no hace mucho tiempo. Los saludó con cariño. A diferencia de la academia, su vida social aquí era mucho más fluida. Aunque todavía tenía una actitud informal, Ichirm encontró agradable la atmósfera de la cuarta división. No había élites arrogantes ni conspiradores mezquinos, solo gente genuinamente amable. Ah, Ichirm, ya estás aquí, dijo una mujer con un Shyakushin, el cabello negro recogido y unas gafas brillando en su rostro. Ven, te mostraré las funciones del departamento de salud. Gracias, hermana Kiyone, respondió Ichirm respetuosamente. No seas tan formal, dijo ella sonriendo. Sígueme. Amane Kiyone, oficial titular de la cuarta división, de rango 23º. Su capacidad de combate no era particularmente impresionante. Su habilidad Kidm, según lo que Ichirm había deducido, estaba limitada alrededor del nivel 50, y aún no había alcanzado el Shikai. Pero en la cuarta división, eso no era inusual. La potencia de combate no era la medida del valor allí. Donde sobresalía era en la sanación. Su dominio del Kaido, la rama curativa del Kidm, era excepcional. Hasta el momento, había respondido a todas y cada una de las complejas preguntas de Ichirm sobre el tema con notable facilidad. Esto no fue una hazaña pequeña. El talento de Ichirm para el Kidm rozaba lo absurdo. En tan solo un año, dominaba todos los hechizos hasta el número 30, incluso podía realizarlos sin conjuros. Y eso sin dedicar todo su esfuerzo a Kidm. Su verdadera prioridad seguía siendo la alquimia. Kidm era solo un complemento a su investigación. Aún así, la mayoría de los instructores de la academia tuvieron que consultar textos de referencia antes de responder a sus preguntas más avanzadas, incluidas preguntas sobre Kaido. Kiyone, sin embargo, pudo responder inmediatamente. Es cierto que últimamente había empezado a dudar con más frecuencia, igual que los profesores de la academia. Pero se mantuvo firme durante un mes entero, una hazaña que solo unos pocos instructores de sexto año podían igualar. Esa fue precisamente la razón por la que Ichirm había elegido hacer prácticas aquí. Ya había dejado al profesorado de la academia sin respuestas. El trabajo del departamento de salud es sencillo, explicó Kiyone mientras caminaban. Realizamos controles de salud rutinarios a los miembros de las demás divisiones y registramos los datos.
Le mostró el libro de registro que tenía en las manos. De vez en cuando, tendremos que tratar a algunos que se han sobreentrenado. Entonces es cuando entra Kaido. Pero eso no debería ser un problema para ti. La mayoría de los días, solo registramos los resultados. ¿Todos los días? ¿Tantos pacientes? Preguntó Ichiran. Más o menos, asintió. Con 13 divisiones entrenando constantemente y asumiendo misiones, algunas bastante peligrosas, es un ciclo continuo. El chequeo de cada miembro es una vez al mes, pero las visitas son escalonadas, así que siempre hay alguien que viene. Los ojos de Ichiran se iluminaron. ¿Una base de datos viviente de datos físicos y espirituales? Era justo lo que esperaba. Como era de esperar, la cuarta división era el lugar perfecto para él. Siguió a Kiyone durante todo el día, registrando información médica mientras memorizaba patrones en secreto y recopilaba detalles útiles para su propia investigación. Siempre que Kiyone realizaba hechizos de sanación, la observaba atentamente, estudiando su control espiritual y la estructura de los hechizos. Y así, Ichiran adoptó un ritmo constante. Academia, dormitorio y cuarta división. Sus horas diarias en la división eran limitadas, pero sus avances fueron enormes. Su actitud sería le granjeó el favor de los oficiales en activo, y varios comenzaron a asesorarlo después del trabajo. Bajo su guía, su Kaido mejoró notablemente, lo que a su vez refinó su comprensión del Bakugou y el Arm. Pero no todas las noticias fueron buenas. A medida que su poder crecía, Ichiran podía sentir un cambio sutil pero innegable en la atmósfera de la sociedad de almas. La tensión iba aumentando. El número de heridos de divisiones distintas a la 11ª había aumentado drásticamente, y las patrullas alrededor del Seireitei se habían duplicado. Todo apuntaba a la misma conclusión. Algo grave se avecinaba. Una batalla parecía inevitable. Aún así, como se había dicho antes, nada de esto le concernía directamente. Solo era un estudiante de segundo año. Ichiran continuó entrenando a su propio ritmo. Ichiran, mi nombre es Se, di mi nombre, refórmame, Ichiran, mi nombre, di mi nombre, te he estado esperando, Ichiran, al amanecer, Ichiran abrió lentamente los ojos. Volvió su mirada hacia la Zanpakuun que descansaba junto a su cama, su expresión complicada. Había pasado un semestre entero, pero la voz en sus sueños solo había revelado 2 nuevas sílabas. El nombre de su Zanpakuun aún se le escapaba. Ishikai permaneció como un sueño lejano. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 14. La absurda vida cotidiana no importaba cuánto se preocupara Ichiran, no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Todo lo que podía hacer era esperar pacientemente. Afortunadamente, hubo al menos algún progreso, lento, pero progreso al fin y al cabo. Ay, de pie frente al lavabo, Ichiran suspiró nuevamente. Urahara, que estaba abotonándose el uniforme a su lado, lo miró con expresión inexpresiva. ¿Por qué suspiras esta vez? Acabo de darme cuenta de que estoy aún más guapo. ¿Qué hago? Y Urahara puso los ojos en blanco. Date prisa, ¿quieres? Sí, lo sé. Me regañas todas las mañanas, ¿no te cansas nunca? Es mi culpa tener que lidiar con alguien tan narcisista, murmuró Urahara, arqueando las cejas. Este ridículo intercambio de alguna manera se había convertido en su rutina matutina. Si no discutieran así antes de clase, el día casi parecería incompleto. Honestamente, Ichiran ahora podía entender por qué tantos estudiantes decidían graduarse temprano. Ya no estaba aprendiendo nada nuevo. En este punto, aparte de los hechizos Kid de nivel superior, no había mucho que la academia pudiera enseñarle. De hecho, a Ichiran le importaba menos cuántos Kid aprendía y más cómo funcionaban. Los principios y técnicas detrás de ellos. Por eso, a pesar de conocer solo un rango limitado de hechizos, quedaban pocos instructores que realmente pudieran guiarlo. Su única razón para permanecer en la academia era el tiempo. Tiempo para continuar investigando en su propio campo. Graduarse significaría unirse a una división, y aunque eso podría exponerlo a Kid más avanzado, su verdadera prioridad era la alquimia Reishi. Ahora que había conectado las 2 pistolas forjadas por el espíritu con la alquimia de su vida pasada, su investigación avanzaba más rápido que nunca. No había forma de que renunciara a eso solo para convertirse en otro engranaje sobrecargado del Gote y 13. Después de salir de los dormitorios, Ichiran y Urahara esperaron a Yoruichi abajo, como lo hacían todas las mañanas, antes de partir juntos. Oigan, preguntó Yoruichi, ladeando la cabeza. ¿Quieren entrenar en la base este fin de semana? Hace siglos que no practicamos juntos. ¿Este fin de semana? No puedo, respondió Ichiran.
El capitán de división dará una conferencia. Tengo que asistir. Es una oportunidad única. ¿Raro?, murmuró Urahara con sequedad. Si no recuerdo mal, es el tercero de este mes. El mes pasado hubo 4, y este apenas va por la mitad. ¿En serio? No conté. Ichirm se frotó la barbilla. Pero los miembros superiores dijeron que la capitana Unohana solo da conferencias cada pocos años. Se supone que es especial. Oh. Oh. ¿No les parece extraño? ¿Por qué de repente da conferencias tan a menudo? Oh. Oh. ¿No puedes al menos fingir que tienes curiosidad? No tengo curiosidad. No tengo curiosidad. Y... El rostro de Ichirm se crispó cuando Yoruichi y Urahara intercambiaron una sonrisa apenas reprimida. En verdad, el sufrimiento ajeno era el mejor entretenimiento. Ichirm lo había dicho él mismo una vez, y ahora la verdad se cerraba de golpe. Mientras seguían bromeando unos con otros, el trío entró al aula. Sin embargo, Ichirm todavía estaba decidido a alardear un poco hoy, pasar a lo que pasara. Oye, ¿lo has oído? Iso, dando saltos con su larga cola de caballo balanceándose con energía, se inclinó emocionada. Una nueva genio se transfiere a nuestra clase. Ya ha alcanzado el Shikai. Su entusiasmo era contagioso, aunque, lamentablemente, solo su cola de caballo se movía. Apoyado en la ventana, Ichirm apoyó la cabeza en la mano. Shikai, ¿eh? Más o menos igual que Urahara. Supongo que los genios están por todas partes hoy en día. No exactamente, respondió Urahara con suavidad. Tiene más talento que yo. Necesité casi un año para alcanzar el Shikai. Ella lo ha logrado en la mitad de ese tiempo. Fascinante. ¿Más genios, eh? Suspiró Ichirm. Últimamente parece que cada vez es más difícil destacar. Incluso la capitana Unohana ha estado dando conferencias con más frecuencia, no sé por qué. Oh, no. Oh, no. Tanto Urahara como Yoruichi se pusieron rígidos. Ichirm había mordido el anzuelo e Iso había seguido adelante. ¿Por qué, en serio?, preguntó Iso, ladeando la cabeza. Mi familia dice que es raro que un capitán dé conferencias. Suelen estar demasiado ocupados. Ay, Urahara y Yoruichi suspiraron en perfecta sincronía, ambos pellizcándose el puente de la nariz. Ichirm, mientras tanto, reprimió una sonrisa triunfal y suspiró dramáticamente. ¿Quién sabe? Los miembros más veteranos dijeron que solía ser una vez cada pocos años. Pero desde que empecé a asistir, la frecuencia se ha disparado. Es extraño, ¿verdad? Y solo miró fijamente por un momento, luego miró a Urahara y Yoruichi, quienes se llevaban las manos a la cara en silenciosa desesperación. Por fin, comprendió. Jeje, tal vez sea porque antes de que pudiera terminar, Yoruichi la agarró por los hombros y la dejó caer en el asiento frente a Ichirm. La clase está a punto de empezar, dijo secamente. Concéntrate mejor. Ichirm hizo un puchero, pero cedió. Sacó 2 cuadernos del cajón de su escritorio y comenzó a anotar cálculos y fórmulas alquímicas con una letra pulcra y precisa. Unos minutos más tarde, el instructor entró acompañado de una chica de pelo largo, liso y negro. Una pequeña zanpaku me colgaba de su cintura. No una asauchi, sino una espada elegante y distintiva. Eso significaba que ya estaba en estado de liberación permanente. Bienvenidos todos a nuestro nuevo estudiante transferido. Adelante, preséntense. En lugar de hablar, la niña produjo un sonido susurrante. Ichirm frunció el ceño y miró hacia arriba justo cuando levantaba un cuaderno grande. Sus delicados dedos se movían a lo largo de la página con sorprendente gracia. Su mirada se dirigió a su zanpaku y entrecerró los ojos. ¿Un Shikai liberado permanentemente? Estas zanpaku eran extremadamente raras. No tenían frase de activación ni proceso de transformación. Existían en un estado de liberación constante. La niña giró su cuaderno. Escritas con cuidadosa caligrafía estaban las palabras. Hola a todos. Me llamo Suzuran Tsuki. Por favor, cuídenme. No puede hablar, explicó el instructor con amabilidad. Espero que todos sean considerados. Ichirm miró su radiante sonrisa y silenciosamente agregó otro tema de investigación a su lista mental. Pero, por supuesto, siempre había algunos idiotas demasiado tontos para leer la sala. Jajaja. ¿Qué sigue? ¿Los mudos podrán convertirse en Shinigami ahora? La risa murió instantáneamente bajo el peso de docenas de miradas frías. El tonto se quedó en silencio, bajó la cabeza y el resentimiento brilló en sus ojos. Ichirm frunció el ceño. Lo reconoció.
un matón de los distritos de Rukongai, igual que él, aunque de un sector más pobre. Incluso después de un año en la academia, sus hábitos callejeros no habían cambiado. La voz de Ichirm era helada. Si incluso ella es más fuerte que tú, ¿en qué te convierte eso? ¿En basura? ¿Tú? ¿Qué? ¿Se equivoca? Intervino Urahara con pereza, sin levantar la vista. Ni siquiera puedes lograr el Shikai. Hacerse el duro sin tener el poder para respaldarlo, ¿no es una verdadera lástima? La boca de Ichirm se torció ante el tono mordaz de Urahara. Aún así, dada la situación, decidió dejarlo pasar, por ahora. Siempre podría devolverle el golpe más tarde, personalmente. Basta. La fría voz del instructor rompió la tensión. Su casa, fuera. Si escucho una palabra más o incluso un rumor de este tipo de comportamiento, te enviaré directamente de regreso al Rukongai. Y podrás comprobar por ti mismo si tengo la autoridad para hacerlo. La clase quedó en silencio. Ichirm se reclinó en su asiento y su mirada se dirigió hacia Suzuran-tsuki, quien sonrió levemente antes de girar su mirada hacia la ventana. Por un momento, se preguntó. ¿Qué clase de voz poseía su alma? Comentarios. Votar capítulo 15. El viento de la reforma Kaidm. Suzukawa no se atrevió a arriesgarse. Había que estar loco para, su maestro era un Kuchiki, la casa noble que se alzaba en lo más alto de las 4 grandes familias. Expulsar a un estudiante de segundo año como él solo requeriría una palabra. Después de que el niño salió del aula, la maestra examinó el lugar y finalmente se detuvo en el estudiante que estaba sentado en la parte de atrás, junto a la ventana. Ichirm, ¿no solías luchar con uñas y dientes solo para conseguir ese penúltimo asiento? Pues esta es tu oportunidad. Ella se sentará detrás de ti. Hazle un escritorio y una silla. Ichirm suspiró con impotencia. ¿En serio? ¿La academia se ha declarado en quiebra? ¿Ya ni siquiera podemos permitirnos muebles de repuesto? La acaban de reasignar a nuestra clase. Deja de hablar, o haré que te quite el asiento. Todavía tengo que empezar una clase. Está bien, bien. Lo haré. De todas formas, es difícil volver a tener la oportunidad de presumir en mi tierra natal. Con un gesto reticente de la mano, una tenue luz brilló en su manga. En un instante, un conjunto completo de escritorio y silla se materializó de la nada, provocando la sorpresa de Suzuran Tsukiyo detrás de él. No está mal, dijo el maestro, asintiendo con aprobación. Bueno, comencemos. La lección de hoy. La estructura política de la sociedad de almas en la época de su fundación. Suzuran se sentó detrás de Ichirm, con los ojos brillantes y llenos de curiosidad mientras observaba los muebles recién creados. Era la primera vez que veía semejante técnica. Cuando terminó la clase, Ichirm todavía estaba absorto en sus notas hasta que Urahara le tocó el hombro. ¿Qué pasa? Preguntó Ichirm, solo para notar que Yoruichi y Urahara charlaban con Suzuran. Se encogió de hombros, cerró su cuaderno y se dio la vuelta para unirse a la conversación. Tu Zanpakume es preciosa, dijo Urahara con entusiasmo. ¿Cuál es su habilidad? SHFF. El sonido de la escritura llenó el aire. La mía es una Zanpaku TM de tipo curativo. Puede absorber heridas y convertir mi energía espiritual en fuerza vital para la recuperación. Wow, eso está muy bien. Comentó Ichirm. Si lo practicaras junto con el Kaidm clásico, tu eficiencia se dispararía. ¿El Kaidm de siempre? Urahara parpadeó. Espera, ¿habrá cambios en Kaidm? ¿Eh? ¿No te lo dije? Ichirm ladeó la cabeza. Últimamente, el capitán y yo hemos estado investigando un sistema de clasificación para Kaidm. Asignarle a cada hechizo un número y un conjuro, como Admi Bakudm. Y un silencio atónito invadió al grupo. ¿Tú y el capitán están investigando esto? ¿Juntos? Urahara se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Crees que no estoy cualificado? O sea, tu nivel de Kidm solo ronda el número 40, ¿verdad? ¿Puedes con algo tan avanzado? Preguntó Urahara con escepticismo. La noticia era demasiado impactante. Primero, dijo Ichirm secamente, estudio los principios del Kidm y las técnicas que lo sustentan. La numeración no importa. Y segundo, ya no son 40. Ya llevo 45. Apenas quedan una docena en la academia que no domine. Monstruo. Fue el pensamiento colectivo. ¿Y de qué se trata exactamente esta reforma? Preguntó Yoruichi. Ah, eso. Empezó la semana pasada durante la charla especial del capitán. Una semana antes originalmente ni siquiera había una clase programada.
Dos reclutas recién llegados de la 11ª División iniciaron una pelea dentro del cuartel de la 4ª División, hiriendo a varias enfermeras en el proceso. Desafortunadamente para ellos, la capitana Unohana fue testigo. Y así, para su suerte, comenzó una demostración especial de Kaidm. Los sujetos. Los dos idiotas de la 11ª División. Bajo la mirada tranquila y sonriente de Unohana, los dos hombres temblorosos quedaron inmovilizados. Ella selló sus receptores de dolor con energía espiritual y comenzó a sermonearlos mientras les quebraba metódicamente las extremidades, una a una. Cada crujido de hueso hacía estremecer a los estudiantes, pero pronto su horror dio paso a la fascinación. La técnica de la capitana era tan precisa, su explicación tan clara, que todos se encontraron absortos en la lección, ignorando por completo a los dos soldados que gritaban mientras eran quebrados y curados una y otra vez. Bueno, todos excepto Ichirm. Su experiencia en transmutación corporal le hizo ver algo diferente. Aunque sus extremidades se destrozaban y restauraban continuamente, el control de Unohana garantizaba que no sufrieran daños permanentes. En cambio, el proceso purgaba antiguas heridas internas, reforjando el cuerpo como acero templado. Fue inquietante, pero innegablemente efectivo. A largo plazo, es posible que esos dos hombres se beneficien de ello. Si ignoramos el trauma psicológico permanente, claro. Aún así, Ichirm tuvo que admitirlo. Era una oportunidad de aprendizaje 2x1. Una ganga, la verdad. Finalmente, cuando su utilidad se agotó, los soldados temblorosos fueron dejados de lado y el capitán pasó a tratar a otros pacientes. Al principio, Ichirm observaba con admiración. Estas sutiles manipulaciones eran cuestión de experiencia, no de talento. Pero cuanto más observaba, más fruncía el ceño. Una pregunta que venía gestándose desde hacía mucho tiempo finalmente estaba tomando forma. Cada lesión, independientemente del tipo, se trataba exactamente de la misma manera. Eso no podría ser eficiente. La capitana Unohana había estado observando a Ichirm todo el tiempo. Le tenía mucho cariño al brillante joven estudiante y notó su cambio de expresión. Ella hizo una pausa en su trabajo. Ichirm, ¿tienes alguna pregunta? Adelante. Asintió. Capitán, ¿por qué no se clasifica a Kaidm? Cada herida se trata con el mismo Kaidm, pero los movimientos de la mano difieren según la lesión. ¿No debería revisarse y clasificarse a Kaidm? ¿Como Admi Bakudm? Preguntó. Exactamente. He estudiado sus encantamientos. Son esencialmente fórmulas rituales que resuenan con el mundo mismo. El Kidm primitivo se dividía entre formas con y sin cantos, con grandes diferencias de poder. Con el tiempo, ambos evolucionaron hasta convertirse en el sistema estructurado moderno. Entiendo lo que quieres decir, dijo Unohana en voz baja, pero esto es diferente. Ya no podemos percibir nuevos textos de encantamientos. Tanto la 4ª como la 12ª División llevan años investigando esto. Me alegra que te hayas dado cuenta del problema, pero, por desgracia, ese camino es un callejón sin salida. Suspiró. Incapaz de percibir nuevos encantamientos y podría ser debido al rey de las almas. Los ojos de Ichirm brillaron de intriga. Esa era una pista valiosa. No, capitán, dijo tras una pausa. Esa conclusión podría no ser absoluta. Aunque no podamos detectar nuevos encantamientos, podemos trabajar con los existentes. ¿Ah, sí? Preguntó ella, levantando una ceja. ¿Conjuros existentes? Sí. Analicé todos los encantamientos del número 60 en los archivos de la academia. Encontré conjuntos de frases con diferentes palabras, pero con funciones similares. Al aislarlos, estos términos realzan ligeramente todos los Kidm. Algunos incluso tienen efectos de resonancia únicos, es suficiente por ahora. Unohana interrumpió suavemente, recuperando la sonrisa. Terminamos la clase. Continuaremos la semana que viene. Ichirm, ven conmigo. Antes de que pudiera terminar, ella terminó la conferencia antes de tiempo y lo condujo hacia las profundidades del cuartel de la 4ª División, con los ojos brillando de interés. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 16. El humilde maestro Ichirm resumió brevemente los acontecimientos de la semana anterior para todos, omitiendo los detalles más complejos. Con que entendieran que Kaido, la rama curativa de Kidm, estaba a punto de reformarse, era suficiente. Kisuke Urahara negó con la cabeza después de escuchar, un leve gemido escapó de sus labios. En serio, tú, eres un monstruo. El resto del grupo asintió en silencio.
Todos eran estudiantes de segundo año de la Academia Shinem, pero la diferencia de talento entre ellos e Ichirm era tan abrumadora que casi parecía injusta. Espera un segundo, exclamó Urahara, fulminando repentinamente con la mirada a Ichirm. ¿Eso no significa que tendremos que memorizar aún más conjuros? ¿Por qué me miras así? Ichirm levantó las manos en señal de protesta. No es que sea el único que lo haya pensado. El capitán ya había empezado la investigación mucho antes de que yo mencionara nada. Espera, interrumpió Yoruichi, frunciendo el ceño. ¿No serían malas noticias para Suzuran? Si todos los nuevos Kid requieren cantos, Suzuran Tsuki, sentada tranquilamente al final de la fila, parpadeó sorprendida cuando Yoruichi y Urahara se giraron hacia ella con preocupación. Rápidamente garabateó en su siempre presente cuaderno, mostrándoselo con una suave sonrisa. Está bien. Aún puedo luchar con mi Zanpaku TM. Ichirm hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes tanto. No tendrá mucho impacto. La nueva clasificación Kaidm se centra principalmente en organizar las técnicas de curación existentes en categorías numeradas. Incluso si alguien solo conoce los métodos Kaidm actuales, no estará en desventaja. Y con una Zanpaku de tipo curación como la tuya, ya estás muy por delante de la mayoría de los sanadores. Abrió su cuaderno. Sus dedos crujieron levemente con reír Yoko Azul. Con un suave zumbido de energía, varias páginas se materializaron y se desprendieron, formando con precisión un pequeño fajo de notas. Se los entregó a Suzuran. Toma. Estas son mis observaciones personales sobre Kaidm. Te serán útiles. Si las estudias bien, podrás realizar hechizos de curación incluso sin cantar. No serán tan poderosos como un conjuro completo, pero aún así serán efectivos. Suzuran meneó la cabeza rápidamente y comenzó a escribir de nuevo, con trazos apresurados y nerviosos. No puedo aceptarlo. Es demasiado valioso. De verdad que no puedo, pero gracias por la consideración. Ichirm la miró, luego sonrió y colocó los papeles en su escritorio. Llévatelos. No son tan valiosos como crees. Y no es precisamente gratis. Me deberás un favor. Cuando te gradúes, tendrás que unirte a la 4ª división. Si no, la capitana Unohana podría matarme. Así es, añadió Urahara desde un lado, sonriendo con suficiencia. Para él, esto es papel mojado. Con lo que aprende, probablemente se volverá obsoleto en un mes. Tras un momento de vacilación, Suzuran hizo una profunda reverencia y aceptó las notas con ambas manos. No dijo nada más, pero la gratitud en sus ojos era inconfundible. Urahara abrió la boca para volver a hablar, pero sonó la campana, anunciando el comienzo de la clase. Se tragó las palabras y se desplomó en su asiento. La lección del día era teoría de Kidm, así que Ichirm, como siempre, sacó su cuaderno y empezó a anotar sus propias fórmulas y diagramas experimentales. Momentos después, un pequeño trozo de papel cayó sobre su escritorio. Parpadeó, miró de reojo a Urahara y lo desdobló. Una vez mencionaste algo llamado lenguaje de señas de tu antiguo mundo. Quizás deberías enseñárselo. Facilitaría la comunicación. Ichirm miró la nota, luego a Urahara, y luego la nota otra vez. Tras un largo suspiro, respondió. ¿Por qué estás tan interesado en ella? No me digas que te enamoraste a primera vista. Urahara respondió rápidamente. ¿De qué hablas? Estoy pensando en ti. Deberías socializar más, hacer amigos por una vez. Ichirm. Calidad sobre cantidad. Además, me va bien en la 4ª división. No hace falta que te hagas el casamentero. De todas formas, no es mi tipo. Urahara. ¿No dijiste que te gustaban las chicas pequeñas? Ichirm. Claro. Pero la ternura no es nada comparada con la sensualidad. Prefiero a las mujeres maduras, muchas gracias. Soy tipo S, no un simple SA. Urahara. Aún es joven. Hay margen para desarrollo. Ichirm. No, no, no. Según mi investigación, la curva de crecimiento potencial ya está definida. No te hagas ilusiones. Urahara. Ah, ¿sí? ¿Tú también investigaste esto? Tos, ¿te importaría compartir los detalles? Lo pregunto por un amigo. Ichirm. ¿Un amigo, eh? Claro que sí, los dos siguieron escribiendo, completamente absortos en su conversación silenciosa. Ni siquiera notaron que toda la clase se había girado para mirarlos, observando con incredulidad mientras intercambiaban notas con ridícula seriedad. El profesor arqueó una ceja. Respiró hondo, forzando una sonrisa forzada. Tenshin. Urahara. Por favor, traten de no molestar a los demás estudiantes.
Ay sí, sensei. Lo siento, sensei. Ambos se encorvaron un poco, luciendo apropiadamente culpables. Un minuto después, Ichirm miró la última nota que tenía en la mano, frunciendo el ceño. Tras observarla un rato, garabateó otro mensaje y se la entregó. Espera, ¿de qué estábamos hablando otra vez? Urahara lo miró con la mirada perdida, recorriendo con la mirada el desordenado montón de papeles intercambiados. Tras unos segundos, él también frunció el ceño, confundido. Bien, ¿de qué estábamos hablando? Luego, después de otro momento. Ah, sí. Enseñándole lenguaje de señas. Escribirlo todo es demasiado lento. Ichirm respondió. No tiene sentido. Aprender lenguaje de señas lleva tiempo. Tú, yo y ella tendríamos que practicar, y ella no tiene tanto tiempo. Probablemente no dominará el Kidm, lo que significa que se graduará antes y la asignarán directamente a una división. La cuarta división es la más adecuada para ella. Urahara. ¿Y qué? Todavía sabe usar lenguaje de señas allí. Ichirm. No es necesario. Solo hay dos posibilidades para su condición. Una, simplemente olvidó hablar porque no había usado la voz durante mucho tiempo antes de morir, pero ese no parece ser el caso. Eso deja un defecto congénito en sus órganos vocales. Una vez corregido, podrá volver a hablar. Urahara. Aunque no es una solución fácil. Ichirm. En realidad, no es tan difícil. Mi alquimia puede eventualmente repararlo. E incluso si no lo hago, las técnicas avanzadas de Kaidm podrían solucionarlo fácilmente. Es solo un problema con el mecanismo vocal. Algo importante en el mundo humano, pero aquí es insignificante. Urahara. ¿En eso te centras? ¿Tienes la excusa perfecta para conectar con una chica guapa y prefieres curarle la garganta? Y espera. No me digas que te gusta la capitana Unohana. Ichirm. ¿De qué estás hablando? No soy de ese tipo. Dejaré que las cosas sucedan naturalmente. Es demasiado pronto para eso. Al frente, el profesor suspiró profundamente. Al observar a los dos susurrar a través de notas de papel sin una pizca de vergüenza, se dio por vencido por completo. Olvídalo. Al menos no molestaban a nadie más. Se volvió hacia la pizarra y continuó la lección sobre técnicas de modulación Kidm, fingiendo no notar al par de genios conspirando detrás de sus escritorios. Y así, incluso con la llegada de un nuevo compañero de clase, el horario de Ichirm seguía siendo tan disciplinado como siempre. Para él, Suzuran-tsuki no era diferente a nadie. Sus caminos podrían cruzarse algún día, pero no allí. Después de todo, Ichirm jamás aceleraría sus estudios, y Suzuran no tendría más remedio que hacerlo. Remediar su afonía requeriría un precio inmenso, uno que solo un genio podría permitirse.